Hola a todos, mi nombre es Lisa de Curio y este va a ser un tutorial acerca de base de datos en SQL Server y configuración ODBS System DNS. Para empezar vamos a tener un temario en el cual vamos a redactar ciertos objetivos, la de introducción acerca de este tutorial, las características acerca de base de datos en SQL Server y ODBC, una simulación, una aplicación y un resumen acerca de este tema. Como objetivos tenemos conocer acerca de Microsoft SQL Server, identificar las características del entorno de Microsoft SQL Server y realizar la comunicación con SQL Server y configuración ODBC System DNS. SQL Server es un sistema que maneja base de datos de modelo relacional. Es un lenguaje de desarrollo utilizado, el cual es TSQL, el cual manipula y recupera datos de ML y crea tablas de DL. La implementación del estándar es ANSI del lenguaje SQL y existen 4 bases de datos de este sistema. Las características, podremos decir perdón, que SQL Server es un soporte de transacciones, es un soporte de procedimientos almacenados, trabaja con un entorno gráfico de administración, permite administrar información de otros servidores de datos, es decir, puede ser de cliente-servidor, y permite trabajar en modo cliente-servidor. DSN o Data Source Name es una fuente de datos configurada por el usuario para conectarse a una base de datos. Dentro del ODBC se debe crear una DSN de tipo sistema o usuario. Esta define la base de datos que será interrogada sin necesidad de pasar por la aplicación. Dentro del que es ODBC, o bien conocida como Open Data Base Connection, es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group, o conocido también como SAG. Accede a cualquier dato después de cualquier aplicación. Esta, después de haber logrado ingresar a esta aplicación, logra esto al insertar una interfaz del cliente SQL entre la aplicación y el DBS. Es un software manejado en el cliente o la filosofía, como hemos dicho, de cliente-servidor. Para la comunicación tenemos los siguientes pasos. Se debe ingresar identificadores de conexión y entorno y conectar con el origen de datos. Una vez conectado con el de origen de datos, se establece la conexión y la aplicación puede enviar consultas del servidor y procesar cualquier conjunto de resultados. Ingresada la aplicación, se desconecta el origen de datos y libera el identificador de conexión. Y posteriormente libera el identificador de entorno. Esta aplicación puede conectarse a cualquier número de orígenes de datos. A continuación, se hará uso de un ejemplo mediante Microsoft SQL Server y la comunicación o la configuración ODBC dentro de un software. Muy bien, en cuanto al software necesario, necesitamos el SQL Server versión 2002, 2000, 2005 o 2008. Cualquiera de estas nos podrá servir, dependiendo del software del cual disponemos. Entonces, con este programa vamos a hacer la creación de la base de datos y también vamos a hacer uso de la Open Database Connection o DBC. Ya, entonces primero lo que buscamos
es nuestro programa, en este caso tenés 2005, y hacemos clic en SQL Server. Aquí vamos a dejar por default, nos sale el nombre del servidor, damos en conectar, ahí en este caso nos sale con este nombre y dejamos con los mismos el tipo de servidor. Para crear una nueva base de datos hacemos clic en New y se nos crea nuestra nueva base de datos. En este caso lo que vamos a hacer es dar los nombres, darle un nombre a nuestra base de datos. Vamos a ponerle en este caso RSSQL. Ya. Entonces ya una vez hecho esto podemos, por ejemplo, ver en opciones. Tenemos otra clase de configuración que podemos ver y vamos a dejarla de igual manera. En cambio, en el modo general tenemos las partes de grupo primario y los tipos de datos que tenemos. Damos en OK. Ya. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora vamos a abrir lo que sería más dentro de la base de datos y aquí tenemos el RSQL que habíamos realizado. Ya hacemos el mismo procedimiento en la carpeta de tablas. Damos clic derecho y creamos una nueva tabla. Y de esta forma se nos abre una nueva ventana correspondiente a lo que son la configuración de la tabla en una base de datos. Cabe recalcar que cada una de las datas que cada una de estos datos que vamos a crear tienen que tener una llamada primaria. En este caso estamos hablando de una columna donde va a tener un registro y este va a tener un valor único e independiente. En este caso, por ejemplo, podemos decir que dentro de la base de datos vamos a poner el de DDI, por ejemplo. No pueden haber dos personas con el mismo número. Y ya, entonces ese más o menos sería un ejemplo de lo que vamos a hacer el funcionamiento de las tablas, de los objetos dentro de una tabla de base de datos. Entonces lo que vamos a crear es en nuestra tabla, vamos a crear un nuevo ID. Entonces este tipo de data que vamos a trabajar tiene que ser entero. Y ya, entonces buscamos y ya. Entonces dejamos y desactivamos esta casilla que dice aquí de allow nulls, la desactivamos. Entonces vamos a crear otras dos columnas en las cuales vamos a guardar el valor de un set point, en este caso de temperatura, y el valor de proceso de la temperatura en cuestión. Entonces vamos a poner el set point, temperatura, y a este le vamos a dar un tipo de dato flotante en este caso. Y también desactivamos esta casilla de igual forma. En este caso vamos a poner para el proceso, vamos a poner como PB temperatura y igualmente como corresponde a la temperatura del set point anterior, tiene que ser flotante. Igualmente desactivamos la casilla. Entonces ya creadas las tres columnas correspondientes a nuestra nueva tabla, vamos a guardar y aquí tenemos que escoger un nombre para esta tabla. Vamos a ponerle registros, damos en OK. Ya, entonces ahora podemos dirigirnos a tablas y vamos a comprobar de que se nos ha creado. Ahí podemos ver que se nos ha creado como una tabla de registros.
La segunda parte sería la creación del nombre de la fuente de datos, que sería para nuestra base de datos que se ha creado recientemente. Todo esto para poder acceder a nuestra base de datos. Esto lo vamos a realizar con el programa de ODBC. En eso nos vamos a panel de control y en este caso vamos a herramientas administrativas y podemos buscarlas como orígenes de datos o como ODBC. Entonces lo que vamos a hacer es el clic y vamos a agregar una, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que sería el DSN de usuarios o DSN de sistemas o DSN de archivos. Entonces lo que vamos a crear es una nueva fuente de datos, vamos a dar en agregar y lo que haremos es seleccionar esta opción de aquí que se llama DSQL con el cual estamos trabajando. Entonces damos finalizar y nos pide crear un nombre. Entonces, esto se va a referir a lo que sería el origen de datos de ODBC. Entonces, vamos a tratar de hacer lo que nos dice aquí de ver un nombre. Vamos a poner un FTRS-SQL. Y ya, dentro de cómo se desea describir, no vamos a hacer ninguna parte. Vamos a ver algún servidor, damos una flechita y vamos a seleccionar lo que ya con el nombre del servidor que estamos trabajando. Entonces vamos a dar en siguiente y aquí básicamente no haremos nada, no cambiaremos la configuración, ya que esta es lo que define cómo es lo que queremos nuestro SQL y también va a ser como una tipo prueba en este caso. Hace una autenticación y y lo que dice conectar un SQL. Damos clic en siguiente y en este paso vamos a ver que dice lo que utilizamos, que ya habíamos dicho anteriormente, que usa identificadores entre controladores tipo ANSI. Vamos a establecer la siguiente base de datos como va a ser. Vamos a escogerla, la RSSQL que ya habíamos hecho, nuestra tabla de datos, nuestro registro. Vamos a darle en siguiente. Y ya, entonces esta sería la configuración de lo que serían de las características que se va a tener en el servidor SQL. Vamos a dejarlo de igual manera como está. Dejamos con la misma configuración y damos a finalizar. Ahora lo que se nos presenta es para ver una tipo prueba o un tipo test de chequeo para ver si es que todos los pasos anteriores se han realizado correctamente. Vamos a probar y aquí nos sale que se está ejecutando, que realmente está realizada la prueba completa y no tenemos ningún error dentro de los pasos que hemos realizado. Entonces, de esta manera comprobamos que se ha realizado exitosamente y damos en aceptar. Damos en aceptar. Y también en esta parte de aquí podemos ver que está nuestra ODC creada y que nos sirve para referencia para adoptar nuestra base de datos. Y bueno, entonces esto sería todo por ahora. Muchas gracias y hasta el siguiente video tutorial.